Muy bien, y llegamos ya a nuestra segunda revolución burguesa. Pero en realidad la independencia de las 13 colonias o de los Estados Unidos de América ocurre antes, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cuáles son los antecedentes? Primero, que habían 13 colonias fundadas por los ingleses. Los ingleses van a llegar aquí, a esta parte, tenemos a toda América. Y este rinconcito chiquito fue el lugar donde llegaron los ingleses. De todo esto se apoderaron los españoles, zonas ricas de oro, de plata, ¿no? De muchos indígenas. Los ingleses, en cambio, llegaron a estas tierras de acá. Bueno, no eran tierras ricas en oro, pero muchos ingleses que van a ser perseguidos por la religión se vinieron a vivir aquí y formaron una sociedad próspera. Los ingleses primero ni caso le hacían. Inglaterra está por aquí, por el lado de Europa. Ni caso le hacían. Hasta que vieron que, ojo, ellos son prósperos, generan dinero. E Inglaterra estaba pasando por problemas económicos. Así es que vieron la manera de extraer dinero de ellos. ¿Sí? Entonces nos dice aquí, ocupaban la costa atlántica de América del Norte. Y vamos a encontrar 13 colonias, ¿sí? 13 colonias con estos nombres, ¿no? Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Maryland, las dos Carolinas, Georgia, ¿sí? New Jersey, Massachusetts, Delaware, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasaba? Que podíamos dividir las colonias entre las del norte y las del sur. Todas las del norte eran muy activas comercialmente, no eran esclavistas, ¿ya? A las personas afroamericanas las tenían trabajando, pero no como esclavos, mientras que en el sur sí eran principalmente esclavistas. Ellos eran agricultores de azúcar, de caña de azúcar, ¿no? De algodón, y eran muy prósperos también. Entonces, las colonias se dividían entre colonias del norte y colonias del sur. En el norte, como les dije, el trabajo era libre y había una agricultura de subsistencia, pero principalmente ellos son comerciantes. En el sur hay muchos esclavos y tienen agricultura de exportación. ¿Cuáles son las fases iniciales de esta independencia de los Estados Unidos de América? De 1763 a 1767, los ingleses van a poner varios impuestos que no les gusta a los colonos. Los colonos se les dice a la población que vive allí. Impuestos como el Sugar Act o el impuesto al azúcar y al papel estampado, el Stamp Act, ¿sí? Para 1773 van a hundir una embarcación que traía de Inglaterra té, ¿sí? Porque los colonos ingleses y los ingleses en general disfrutan mucho de tomar el té. Esto fue visto como una primera agresión. Para 1774 ya ellos estaban elaborando su propio congreso. Ellos querían tener un congreso de las colonias, cosa que antes no tenían, ¿sí? Guerra de Independencia. En 1775 se inicia el conflicto entre Inglaterra y los colonos. Para 1776 se produce el segundo Congreso Continental y declaran su independencia. Un 4 de julio de 1776 proclaman su independencia, ¿sí? Por eso ese es el día de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Para 1777 la batalla de Saratoga, para el 81 la batalla de Yorktown, y se sella finalmente la independencia de los Estados Unidos de América. Para 1783 se produce la Paz de Versalles, cuando Inglaterra reconoce que ya no les pertenece esas tierras, sino que han formado una nación libre. Para 1787 proclaman su constitución, que es la única que han tenido desde su creación. Una única constitución en su historia. ¿Cuáles son los personajes que resaltan en este periodo de la independencia? George Washington, por ejemplo, ¿no? Líder militar y primer presidente de los Estados Unidos.
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, también militares, y quienes van a aportar con la elaboración de una constitución tan duradera, un ejemplo en la historia. No quiere decir que la constitución ha permanecido igualita, le han hecho modificaciones necesarias con el paso de los años, ¿no? Pero es la misma constitución. Ahí está, ¿sí? La bandera inicial de las 13 colonias. Y ahí vemos el ejército de los ingleses con el ejército de los colonos que buscan su independencia, ¿no? Esta es una imagen en la que podemos ver las embarcaciones inglesas llegando a los puertos. Y también vamos a ver la revolución industrial, chicos. La revolución, así como hubo revolución de gente, también van a haber revoluciones, pero esta vez de máquinas. La revolución industrial. ¿Qué máquinas va a inventar el hombre? Voy a ampliar esto un poquito. ¿Qué era una revolución industrial? Era un conjunto de cambios, donde ocurrieron principalmente en el Reino Unido o Inglaterra. Entre 1750 y 1850 transformaron profundamente una agricultura, una economía agrícola y comercial a otra industrial. Esta era una revolución, pero no era una revolución de la gente. No se van a levantar y luchar contra alguien y sacar a un rey o liberarse de Inglaterra como le hicieron las colonias. No, esta va a ser una revolución de las máquinas. Dice, es la era otra industrial, gracias a la aplicación de nuevas máquinas en la industria y en los medios de transporte y de comunicación. Antes, los hombres se transportaban a fuerza de animal o bien por sus propios medios, ¿sí? Caminando, haciendo largos recorridos o utilizando el caballo, por ejemplo, que los transportaba de un lugar a otro, la mula, ¿no? El burro, que demora el tránsito de llegar de un lugar a otro. Con la revolución industrial, el hombre va a inventar máquinas y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los países empiezan a invertir, como les dije, en educación. Y especialmente Reino Unido convoca a concursos para que se presenten los inventores. Claro, les iban a dar un premio monetario, pero ¿quién sale ganando más? ¿El inventor o el país? ¿No? Entonces veamos. Voy a ver si puedo reducir ahora esta imagen. Ya está. La revolución industrial estuvo acompañada por importantes cambios en la agricultura, la demografía, es decir, de cantidad de personas, por el liberalismo, la sociedad, por el movimiento obrero y la hegemonía de la burguesía. Es decir, quienes se van a mantener siempre en el poder van a ser esas clases dominantes y educadas. ¿Cuáles fueron las causas de estas revoluciones industriales o la revolución industrial? Van a haber dos, ¿ya? Van a haber dos revoluciones industriales. Hubo una revolución tecnológica y esto se inició gracias a la máquina a vapor. Dice, inventada por James Watt, pero vamos a ver luego que otras fuentes nos dicen que James Watt no fue el inventor. Vamos. Que esta máquina a vapor fue la primera máquina que inventa el hombre para generar movimiento no humano, sino movimiento de máquinas que se movía a base del carbón, que era barato y era abundante en Europa. La minería, ¿sí? El hombre va a explotar la minería, va a influir también en la industria textil, en la industria siderúrgica de metales para la fabricación, por ejemplo, de trenes. Los primeros trenes se llamaron locomotoras. Máquinas textil para el hilado, por ejemplo, un invento es esta Mull Jenny o Spinning Jenny. El tejido, porque se inventó, por ejemplo, un telar mecánico, un telar que ya no funcionaba con la fuerza del hombre, sino más bien con la fuerza de una máquina a vapor. Hubo una revolución agraria, chicos, ya que se empezaron a acercar las tierras, a mejorar las técnicas de cultivo, ¿sí? Esto provocó el aumento de la población, porque la población tenía más alimento. Mejora de técnicas como las maquinarias, nuevos sistemas de rotación de las tierras para dejarlas descansar para que éstas puedan producir más. El aumento de la producción permitió alimentar a una población en aumento y permitió también que ciertos grupos sociales acumulen más dinero, y estos grupos sociales invirtieron en la industria.
La población aumentó y esto se vio reflejado en las ciudades. Las ciudades se llenaron de gente. Y estas industrias que empezaron a crecer, tanto del hilado, del tejido, de la industria siderúrgica, empezaron a ser de las ciudades lugares con mucha población. Revolución en los transportes, porque esta máquina de vapor se aplicó a un ferrocarril, pero también a un barco, y nació el barco a vapor, que podía transportar a las personas en el menor tiempo posible de un lugar a otro. Transportes rápidos y baratos habían, ¿no? Luego, eso también permitió el desarrollo de un mejor desarrollo del comercio, tanto interior, es decir, dentro del país, como el comercio exterior. Y empezó el éxodo rural. La gente salía del campo para irse a la ciudad. Pero también mucha gente dejaba sus países y se iba a vivir a otros continentes. Se produjo una revolución demográfica también, ¿sí? Porque recuerda que antes las poblaciones se veían afectadas porque habían poca producción agrícola, mientras que con la mejora de la producción agrícola las personas pueden alimentarse mejor. También empezó a haber un desarrollo de la medicina, empezaron a encontrar cura a ciertas enfermedades. Entonces las personas empezaron a morir menos, es decir, había más cantidad de población, y esto provocó la baja de mortalidad, crecimiento demográfico que los lleva a la emigración. Entonces tenemos que hubieron dos revoluciones industriales. La primera de 1760 a 1813. La segunda de 1870 a 1914. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes de energía? En la primera, el carbón, el vapor y el vapor de agua. ¿Sí? Es la máquina a vapor. Y en la segunda revolución industrial, la electricidad y el petróleo. Los principales sectores que se vieron beneficiados. En la primera, el algodón, la metalurgia y los transportes. Mientras que en la siguiente revolución industrial se ven más desarrollados el acero, la industria y la química. ¿Cuáles fueron los países que se vieron beneficiados? En la primera, Inglaterra. De Inglaterra a Europa. En Inglaterra empieza todo, ¿sí? Pero se ven beneficiados luego Francia, Bélgica, y fuera de Europa también se vio beneficiado Estados Unidos y Japón. Mientras que en la segunda ya aparecen las potencias mundiales. Estados Unidos, Alemania e Inglaterra son los países más beneficiados. ¿Cuáles fueron las tendencias? Es decir, ¿qué buscaron? En la primera revolución, innovación técnica y mecanización, es decir, que el hombre trabaje menos y que las máquinas trabajen más. Si tengo yo a 50 trabajadores, si me compraba estas máquinas, de repente puedo tener menos trabajadores y las máquinas van a trabajar más tiempo. No me van a pedir salario. ¿Qué te parece? No me van a pedir salario. Entonces, la tendencia es a automatizar, a que hayan más máquinas reemplazando al hombre. Mientras que en la segunda revolución dice, se va a aplicar la ciencia y también la automatización, ¿no? Que siga creciendo la aparición de máquinas. Ojo, que para eso también no quiere decir que el hombre va a desaparecer, sino que necesitamos a personas más especializadas que manejen las máquinas. Otro, ¿cuáles son los agentes técnicos experimentados? En la segunda revolución ya son los científicos. La mano de obra. ¿Quién es en la primera revolución industrial? Principalmente trabajadores no organizados, es decir, no tenían derechos, fueron prácticamente maltratados, no esclavizados, pero sí no se respetaron sus derechos. En la primera revolución industrial vamos a encontrar a niños trabajando en las empresas, ¿sí? Sin derechos. Mano de obra. En la segunda revolución industrial, trabajadores, pero ya organizados en sindicatos. ¿Cuáles fueron las innovaciones o los cambios? Para la primera revolución tenemos máquinas tejedoras e hiladoras, máquinas a vapor, ¿sí? Ferrocarril, tren, ¿no? Las innovaciones, tenemos el dínamo, el motor de explosión que se va a aplicar luego a los automóviles, el teléfono, el automóvil, el avión, la telegrafía sin hilos, la radio y otros más que vamos a ver. Entonces, aquí están algunos inventos de la primera y segunda revolución industrial. Acá está.
la máquina a vapor. ¿Cómo funcionaba la máquina a vapor? Pues funcionaba con agua y con carbón, ¿sí? El carbón permitía calentar el agua. El agua, al querer, cuando hierve, ¿sí? Se convierte en vapor y trata de salir. Ese querer salir genera, por ejemplo, cuando tú pones a hervir tu agua en tu cocina y lo pones en tu tetera, tapas el silbato, cuando está hirviendo, ¿qué cosa pasa? Empieza a silbar, ¿no es cierto? Eso lo hace la fuerza del vapor. Ahora, imagínate esa fuerza multiplicado, pero además que en vez de ese silbato tengan un sistema, ¿sí?, de palancas que hagan que ese vapor que empuje genere movimiento y se empieza a aplicar la máquina a vapor. Dicen, ¿sí?, otras fuentes que no es James Watt, como decía en el esquema que les presenté allá arriba, sino más bien Thomas Newcomen. En 1712 él habría hecho su primera máquina a vapor, pero James Watt la mejora para 1769. Esta máquina a vapor se aplicó en todo lo que pudieron. Se aplicó en la minería, se aplicó en la textilería, para que hayan tejedoras. Ahorita vamos a ver las tejedoras, desmontadoras y máquinas de hilar, en fin. Pero también se aplicó a los barcos, a los ferrocarriles, a la minería, me preguntan por allí. Claro, porque por ejemplo, las personas que trabajaban en minería tenían que bajar ciertas cavidades de la tierra muy profundas. ¿Y cuál máquina podía hacer que ellos puedan descender y luego sacarlos de allí con tanta fuerza? Pues la máquina a vapor. Veamos. ¿Qué energía utilizan? El vapor y el carbón, ¿no? Ya dijimos, y se necesita agua también, ¿no? Se aplicó a la máquina de hilado, a un telar hidráulico, un telar para que ya genere telas. Esto para que formen los hilos. La desmontadora también, cuando se unió una máquina de vapor a una desmontadora, las desmontadoras lo que hacían era, tenían el algodón lleno de impurezas, entonces la desmontadora lo que hace es sacarle todas las impurezas y dejar un algodón más limpio. También la máquina a vapor se aplicó a una especie de ferrocarril, ¿sí?, o locomotora. El primero en hacer esta adaptación fue el famoso Stephenson, ese era su apellido de este señor, en 1830. Y era increíble que por primera vez el hombre se movía de un lugar a otro, ya no por su propia cuenta, ya no por la fuerza de un animal, sino lo hacía con una máquina. Entonces era una época de revoluciones. Mira, es importante entonces que los países hayan aplicado la educación para sus clases sociales, sí o no. La segunda revolución industrial trajo otros cambios. Por ejemplo, este motor diésel. Este motor funcionaba, ¿sí?, de tal manera que utilizando el petróleo podía generar movimiento. Es el primer motor diésel. El motor de explosión se llama y combustión interna, creado por Rudolf Diesel, alemán, en 1894 permitió que el petróleo y la electricidad en la producción, el transporte y las comunicaciones. Este motor se adaptó a este tipo de creación y nació el automóvil, ¿sí? Se aplicó también para los aviones y el hombre pudo volar, ¿sí? Bueno, hoy en día ya estas máquinas para nosotros son antiquísimas, ¿no? Son unos vejestorios, pero en ese tiempo era la novedad. ¿Cuál es la energía que se va a utilizar principalmente? Mira, en el caso de la primera revolución industrial, carbón y vapor. Acá no. Acá la energía es petróleo y la generación de electricidad, ¿sí? Y en algunos inventos, el telégrafo, ¿no?, que permitía a través de un sistema de signos comunicarse de un lugar a otro. El teléfono de Alexander Graham Bell, ¿sí? La bombilla eléctrica, esto de acá también fue revolucionario, chicos, porque antes los hombres vivían a oscuras y en la noche a dormir, y si querían luz, velas, la única manera. Pero en la segunda revolución industrial, gracias a la bombilla,
las ciudades tenían vida nocturna, ¿sí? Y algunas ciudades, ¿sí? Las primeras en utilizar, por ejemplo, la bombilla fueron Francia y París, ¿no? Por algo la ciudad de París se le reconoce con el nombre de la ciudad luz. Y muy bien, nos hemos consumido nuestro tiempo de clase. Chicos, ahora sí, nos vemos para reunirnos en la clase en una videollamada.